¿qué es una biblioteca? Tradicionalmente, bajo este término, comprendemos un lugar donde podemos encontrar libros o cualquier otro soporte de texto escrito, y he aquí su aspecto tradicional: una o varias salas con numerosos estantes, alacenas, armarios, y todo esto repleto de libros, diccionarios, revistas, periódicos o cualquier otro material escrito en papel, en nuestro caso. También las bibliotecas se caracterizan porque aquí siempre se puede pedir un libro o cualquier otro texto prestado para leerlo en casa, o se puede trabajar con los textos aquí mismo en un lugar popularmente conocido como la sala de lectura. Cabe señalar que, recordando, por ejemplo, mi propia niñez, la adolescencia, la juventud de toda nuestra generación, los niños que crecimos en poblados o pequeñas ciudades provincianas, para nosotros la biblioteca con frecuencia era como la única puerta para conocer el mundo que se extendía más allá de nuestra pequeña zona de confort. Todo esto era anterior a la época de dispositivos electrónicos, de Internet, de redes sociales. Así que, además de la televisión, las bibliotecas eran para nosotros la única fuente de conocer algo sobre el mundo exterior. Sí, las bibliotecas eran unas auténticas puertas y ventanas al otro mundo. A nosotros nos encantaba frecuentar las bibliotecas. Yo, por ejemplo, podía pasar ahí horas enteras buscando cualquier tesoro escondido en medio de todas estas alacenas de libros. Pero hoy, al fin y al cabo, vamos a iniciar nuestro viaje hacia los mismos orígenes de la biblioteca. Vamos a hacer un breve recorrido por la historia de las bibliotecas y, como siempre, surge la primera pregunta: ¿y por dónde debemos iniciarlo? Por supuesto, ya que las bibliotecas almacenan el material escrito con soportes correspondientes, por lógica, debemos buscar los orígenes de las bibliotecas, ahí donde aparecieron primeros textos escritos, la misma escritura y los primeros soportes que podemos llamar primeros libros. Es decir, a un lugar llamado Mesopotamia, aquella gran llanura entre los ríos Tigris y Éufrates, y también a los territorios adyacentes, donde, como se sabe, aún en el tercer milenio antes de Cristo, un pueblo genial llamado los sumerios crearon la escritura, y con esto prácticamente salieron de la prehistoria y comenzaron la historia escrita. Por lógica, las primeras bibliotecas deberíamos buscar ahí, pero no. He aquí la primera sorpresa. En las ciudades sumerias, aquellas primeras grandes ciudades en la historia de la humanidad, tales como Lagash, Uruk, Eridu, entre otras, todavía no tenemos bibliotecas en pleno sentido de la palabra. Es cierto que la antigua Sumeria es la cuna de la escritura. Ahí aparece el oficio de escriba como tal. También ahí encontramos las primeras escuelas para la preparación de los escribas, las así llamadas edubas, literalmente casas de las tablillas, pero no tenemos todavía bibliotecas en pleno sentido de la palabra. Pero sí encontramos archivos con numerosos textos. Podemos decir que aquellos archivos sumerios fueron los auténticos precursores de las bibliotecas. Pero ¿cuál es la diferencia entre un archivo como tal y una biblioteca?
Cabe señalar que en todos aquellos archivos estatales de las ciudades-estados sumerios no encontramos más que textos de temática local y digamos de un tema muy específico. Casi siempre son textos estadísticos, listas de tributos, de aranceles, de impuestos, de suministros. A veces también contienen, por ejemplo, listas del personal de un palacio real o de alguna casa importante, por ejemplo, de un templo, de la casa de algún ciudadano rico, con sus nombres, obligaciones, en ocasiones también con salarios que les corresponden, pero estos, como podemos ver, no son textos literarios y por lo tanto no están destinados a un amplio público de lectores. ¿A quién pueden interesar estos textos? Por supuesto, solo al personal del servicio, a la planta de escribos, a los empleados estatales, etc. Sí, eran primeros centros donde se almacenaba el material escrito, pero era un material escrito muy específico. Entonces surge la pregunta, ¿y dónde podemos buscar las bibliotecas? ¿Dónde se produjo por primera vez aquella transición de un simple archivo a una biblioteca? La biblioteca más antigua conocida en el momento es la biblioteca de Ebla. Ebla, un estado en Siria, aquí precisamente podemos verlo en el mapa, ubicado más al oeste del territorio de los sumerios y poblado por los eblaitas, un pueblo de habla semita que por su nivel de desarrollo cultural eran bastante adelantados para la época. Ebla es una ciudad muy antigua que no tiene nada que envidiar a las famosas metrópolis sumerias. Se supone que la fecha aproximada de su fundación hacia el año 2500 a.C. Por lo tanto, es casi contemporánea a las más antiguas ciudades sumerias. Ebla era una metrópoli bastante avanzada para su época, cuyo florecimiento se debió más que todo gracias a su ubicación, como podemos verlo en el mapa, en una importante encrucijada de rutas comerciales que se dirigían desde Mesopotamia hacia el mar Mediterráneo. Todas estas caravanas comerciales de la época pasaban por Ebla y con esto sus autoridades han podido acumular grandes riquezas. En la época de su máximo florecimiento, como podemos ver, el territorio de Ebla era bastante extenso. En esta imagen podemos ver el panorama actual de lo que queda de la antigua ciudad. Y aquí específicamente el Palacio Real, parte de la residencia de los reyes de Ebla y también junto a una pared en el segundo plano podemos ver unas tabletas de arcilla que otrora se creía estaban instalados en una especie de estantes y cuando el palacio fue destruido se cayeron, algunos se rompieron en pedazos, otros, sin embargo, permanecen casi intactos. Esto hizo suponer a los arqueólogos que aquí se ubicaba una biblioteca muy antigua. ¿Biblioteca o archivo? Se puede preguntar. En el año 1965, cuando los arqueólogos italianos comienzan el estudio de aquellos archivos de Ebla, descubren que no solo era mucho más grande que los archivos sumerios conocidos hasta entonces, sino también contenía unos textos de temática mucho más variada.
Ocupaba dos grandes salas. Esto es una reconstrucción de aquellas salas del Palacio de Ebla, donde se guardaban, como podemos ver en los estantes, numerosas tablillas. No podemos decir si estaban ordenadas de alguna manera específica, porque cuando ya lo había dicho, el palacio fue destruido. Parece que ahí trabajaban los arrietes y otras armas de asedio. Los estantes se sacudieron y todos los libros o tablillas, como podemos llamarlos, quedaron en el suelo, mezclados y desordenados. Sin embargo, a pesar de todo aquel desorden, los arqueólogos pudieron identificar unos 17.500 fragmentos de tablas de arcilla y unos 2.500 completamente intactos, es decir, los textos completos. Y al identificar la edad de aquellos libros, se pudieron llegar a la conclusión de que la biblioteca existió desde el año 2500 a.C. hasta 2250 a.C. Es decir, casi 200 años estaba funcionando esta biblioteca y así podía haber sido su aspecto en la época de máximo florecimiento de la ciudad. Aquí podemos ver a los supuestos visitantes de aquella primera biblioteca en la historia de la humanidad. ¿Por qué se puede decir que en Ebla sí hubo una biblioteca y no unos simples archivos como en las ciudades sumerias contemporáneas? Primero, porque en Ebla encontramos textos bilingües. Por primera vez en la historia aparecen textos bilingües, algunos escritos en el eblaíta, la lengua semítica que se hablaba en aquel estado, pero también hay muchos otros textos, algunos de ellos paralelos en sumerio. Sumerio que al parecer era como una lengua internacional entre diferentes etnias en aquella época. Así que, como podemos ver, evidencia clara que el personal de esta biblioteca en gran parte debería ser bilingüe. Y otro momento es la temática. Ahí no encontramos solo textos, digamos, referentes a la logística del palacio y de otras dependencias, sino también una gran información sobre los reinos y ciudades vecinos. Las tablillas de Ebla, he aquí el aspecto de uno de ellos, puede ser considerado una auténtica enciclopedia de historia y geografía de los países del Próximo Oriente del tercer milenio antes de Cristo. Muchos textos descriptivos con la historia y geografía muy, digamos, detallada. Claro que esto ya no es un simple archivo de datos, no un simple archivo documental, sino también una información que puede llamar atención ya a un círculo amplio de lectores. Pero lastimosamente, como podemos ver, la biblioteca de Ebla existió poco más de 200 años. Su historia no fue muy larga y el destino de aquella primera biblioteca conocida en la historia de la humanidad más bien trágica. Como se sabe, en la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, comienza ya a perfilarse el primer gran imperio de aquella región, el imperio acadio de Sargón el Grande. Los territorios de Mesopotamia pronto quedan bajo el dominio acadio y, por supuesto, una ciudad estratégicamente tan importante y económicamente tan próspera como Ebla también queda en la mira de Sargón, aquel gran conquistador.
Se conocen dos intentos de los acadios de anexar Ebla. Primero, aún por el mismo Sargón I el Grande. Aquí vemos una imagen dramática del ejército acadio de Sargón en las murallas de Ebla. Sin embargo, en aquel entonces Ebla logró defenderse, rechazar el ataque de Sargón, pero décadas más tarde, en el año 2240 a.C. aproximadamente, el nieto de Sargón, el rey acadio Naram Sin, finaliza la conquista de Ebla. La ciudad es prácticamente demolida. Aquí precisamente vemos una estela de victoria que conmemora las conquistas del rey Naram Sin. Y aquí su, digamos, intento de restaurar aquella escena en vida real que representa la caída de Ebla y el triunfo del rey Naram Sin. Lastimosamente, junto con el Palacio Real de Ebla, su biblioteca también termina convertida en ruinas, pero por suerte los libros no se queman, persisten a través de los siglos por haber sido hechos de arcilla. Después de Ebla, la segunda biblioteca más antigua en la historia quedaba en la ciudad-estado de Mari. Aquí en este mapa podemos verlo en sus fronteras, ubicado, como podemos ver, más al este de Ebla, prácticamente en la frontera entre los actuales Siria e Irak. La ciudad-estado de Mari existió aproximadamente entre los años 2000 1760 a.C. y alcanza su mayor apogeo bajo el reinado de un monarca cuyo nombre era Zimri-Lim. Aquí precisamente podemos ver el panorama del palacio de Zimri-Lim. Aquí su famosa sala de recepciones, llamada aquí porque las paredes estaban adornadas con hermosas pinturas que justo representaban las escenas de la vida cotidiana de la corte. Este era su aspecto de la época de aquel rey. Podemos apreciar aquí sus valores, sus colores, su perfección. Algunos fragmentos, como podemos ver, quedaron hasta nuestra época. Esto es una de las pocas imágenes que se conservaron de aquel rey, un retrato al estilo tradicional de la época que no permite hacer, digamos, una visión realista sobre la cara de aquel personaje, pero esto al fin y al cabo no es tan importante. Lo importante es que Zimri-Lim era un gran bibliófilo y había convertido un ala de su palacio. Aquí precisamente podemos ver sus restos de aquella parte del palacio de Zimri-Lim, donde estaba ubicada su biblioteca. La mayoría de los textos de esta biblioteca tenían este aspecto. Como podemos ver, unas tablillas cubiertas también por la escritura cuneiforme, que no se diferenciaban mucho de las tablillas de Ebla. Y lo que es curioso, que también eran unos textos muy variados. Listas de reyes, de gobernantes, también registros de altos funcionarios del palacio según sus rangos. Algunos, por ejemplo, también contienen la información sobre nuevos nombramientos, sobre nuevos ascensos. También los protocolos de recepciones oficiales, tanto, digamos, de los nobles de Mari como de los embajadores extranjeros. También las auditorías, las compraventas, donaciones a los templos, leyes, himnos y oraciones religiosas. Así que, como podemos ver, el archivo de Zimri-Lim como tal merece llamarse biblioteca.
Y he aquí una curiosa imagen de un funcionario de alto rango llamado Abil Il, cuyo rango, según decía la inscripción, era superintendente del palacio, administrador del archivo real. Así que, quién sabe, tal vez aquí tenemos la primera imagen conocida de un bibliotecario en la historia. El primer guardián de la biblioteca cuyo nombre y cuya cara quedaron preservados para la posterioridad. Lastimosamente, la suerte de la biblioteca de Mari resultó ser igual de trágica que la de Ebla, porque en el año 1760 a.C., Mari es conquistada por el rey Hammurabi de Babilonia, quien destruye por completo el palacio de Simrilin y junto con él también la biblioteca. Tercera biblioteca en nuestra lista de las bibliotecas más antiguas en la historia de la humanidad sería sin duda alguna la biblioteca de Nippur, aquella ciudad ubicada, como podemos ver, en pleno corazón geográfico de Mesopotamia, una ciudad que existía aún en los tiempos de los sumerios. En aquel entonces en Nippur se ubicaba un gran archivo real, pero más tarde, en la época ya posterior, en la época de los acadios, el archivo de Nippur se había convertido en una auténtica biblioteca. ¿Cuál es la diferencia de la biblioteca de Nippur de las dos anteriores? Cabe señalar que Nippur de por sí era una metrópoli con una suerte un tanto mejor que Ebla y Mari, persistió por más tiempo, tuvo en este sentido, como podemos decir, una vida un tanto más larga. He aquí el plan de Nippur en la época de su mayor florecimiento. Y la biblioteca como tal no se ubicaba en el palacio de ninguno de sus reyes, sino en el templo conocido como el Ekur, literalmente la casa de la montaña. Aquí podemos ver lo que queda de aquel santuario, ubicado a 160 kilómetros al sureste de la actual ciudad de Mosul en Irak. Este templo estaba consagrado a Enlil, un dios mesopotámico muy importante, quien se consideraba el hijo primogénito del dios del cielo An y de la diosa de la tierra llamada Ki. Aquí precisamente vemos la imagen de Enlil sentado en su trono celestial. Al principio, Enlil era dios del viento, pero posteriormente se le otorgó la función del guardián de las tablillas del destino. Se consideraba que el destino de cada hombre, desde el principio hasta el fin de su vida, está escrito en una tablilla que posteriormente, con la muerte, digamos, del individuo se rompe y solo Enlil, el guardián de aquel archivo de toda la humanidad, puede decir con certeza qué es lo que le va a pasar a cada uno en la vida, cuáles van a ser momentos buenos o malos y cuándo exactamente va a morir, cuántos años se le otorga a vivir. Como en las tabletas de arcilla no se podía borrar y corregir el texto, los antiguos sumerios y posteriormente acadios creían que el destino no puede ser cambiado y Enlil es el único quien lo domina. Así que, como podemos ver, teniendo su propio archivo con tablillas del destino, Enlil, con el paso de tiempo, se convierte también en Dios patrón de los archivos, de las bibliotecas y de sus guardianes. Fue así
como las bibliotecas y el servicio del bibliotecario de por sí obtuvieron su propio Dios protector. Un momento bastante curioso. Y como la biblioteca de Nippur no se ubicaba en el palacio de ningún rey, por lo tanto podemos decir que no era una biblioteca estatal, a diferencia de las dos anteriores, sino una biblioteca que pertenecía a una orden religiosa, a los sacerdotes de Enlil. Tal vez la primera, digamos, biblioteca sacerdotal conocida en la historia. Y como Enlil era un dios honrado no solo por los sumerios, sino posteriormente también por los acadios, por los babilonios, por los caldeos, por los cananeos, por los asirios, ya no se podía destruir así nomás esta biblioteca. Cada rey, digamos, cuando gana la guerra, tiene derecho a saquear la ciudad y quedarse con las riquezas del rey vencido. Todo lo que antes era del enemigo, de mi enemigo, ahora me pertenece a mí, su vencedor. Una lógica comprensible para la época. Sin embargo, todo lo que pertenece a un Dios y sobre todo a un Dios tan poderoso como Enlil debe ser respetado. Y tal vez por eso, debido a su carácter sagrado, la biblioteca de Nippur tuvo una suerte un tanto mejor que sus antecesoras. Esta biblioteca fue excavada aún en el año 1890. Aquí precisamente podemos ver una foto de la época que representa las excavaciones de Nippur. Y aquí por primera vez nos encontramos con una especie de catálogo. Tal vez el primer intento en la historia de sistematizar todos los textos que contenía la biblioteca. Ahí vemos unas tablillas que contenían primeras palabras, el título de cada tablilla y por lo tanto pueden ser considerados unas auténticas fichas del registro bibliotecario. También al lado de la biblioteca, prácticamente dentro de su recinto amurallado, quedaba también una escuela para niños donde ellos aprendían a leer, a escribir y tal vez a componer sus propias historias, sus propios cuentos. Ahí han encontrado muchas tablillas, algunos digamos apenas a medio hacer, escritos todavía por, digamos, una letra muy insegura, por la letra de los principiantes y algunas tablillas que se quedaron ahí por siempre aguardando su turno. Eso, como podemos ver, sería tal vez el primer análogo conocido en la historia de las salas infantiles en la biblioteca de hoy, porque se cree la impresión que no era un simple colegio, que ahí los niños también tenían acceso a los fondos bibliotecarios y podían componer sus propias tablillas y quién sabe, tal vez una especie de concurso, quien escriba la mejor historia, su tablilla quedará en los fondos de nuestra biblioteca. Claro que mucho puede ser solo imaginación, pero quién sabe cuántos niños de la época asistiendo a esta sala infantil se han enamorado profundamente en la literatura y las letras. Cabe señalar que, como ya había dicho, la biblioteca de Nippur tuvo una vida bastante larga, porque el templo de El-Kur es mencionado también en los textos de las épocas posteriores, por ejemplo, en el famoso Código del Hammurabi. Es más, el mismo rey de Babilonia, aunque era, como podemos ver,
un legislador más bien severo y también un gran conquistador, él había borrado de la faz de la tierra la ciudad de Mari junto con su biblioteca, pero en cuanto a la biblioteca de Nippur, es llamado en uno de sus textos su piadoso proveedor. ¿Quién sabe? Tal vez por ser devoto, un rey también muy devoto, devoto de Enlil, y hacía todo lo posible para preservar su santuario y conservar su biblioteca. Es más, hay testimonios de que la biblioteca de Nippur aún funcionaba en el siglo VII a.C., porque es mencionada por algunos sabios griegos, por aquellos de ellos que han tenido suerte viajar al Oriente, donde, según se comunica, se guardaban los textos sobre la vida de los dioses. Así de larga fue la vida de la biblioteca de Nippur.